Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día traigo a compartirles una más de nuestras recetas. Vamos a estar preparando un rico y delicioso pollo parmesano. Una receta económica y fácil de preparar. Pero antes de iniciar, quiero recordarles, no olviden suscribirse a nuestro canal y cuando se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguna receta. Los ingredientes se los voy a ir mostrando conforme lo vayamos usando. Para iniciar tenemos 2 pechugas, las tenemos sin piel, sin hueso. Lo que voy a hacer primero, voy a abrir mis pechugas, a dejarlas de una forma que nos queden bien delgadas. Y miren, ya la tenemos. Ahora que ya las tenemos listas, le vamos a agregar un poquito de sal a ambos lados. Les voy a agregar pimienta negra molida. También les agregamos un poquito de ajo en polvo. Y ya las tenemos. Ahora nos vamos a lavar nuestras manos para iniciar con el siguiente paso. Y ahora que ya tenemos listas nuestras pechugas de pollo para poder empanizarla, tengo acá los ingredientes que vamos a usar. Pan tostado, que lo tenemos así, yo lo trituré, les voy a mostrar el pan que estoy usando. Es este, miren, yo lo compro así, tostado, pero si usted no tiene de este pan, usted puede tostar unas rebanadas de pan y dejarlas bien tostaditas y luego triturarlas. Miren, así, bien tostado. Y yo lo hice así, lo trituré muy bien hasta convertirlo en una harina. Tengo la cantidad de 1/3 de taza de pan triturado. Y también tenemos 1/3 de taza de harina de todo uso. Un huevo. Lo que voy a hacer, voy a batir muy bien el huevo. Después de batirlo, lo voy a poner en un plato así, para hacer más fácil poder ponerle el huevo a nuestro pollo. Y lo que a mí me gusta hacer cuando preparo esta receta, le agrego un poquito de sal a la harina, así. Y también al pan triturado, al pan tostado. También le agregamos un poco de ajo en polvo. Y lo movemos, lo mezclamos muy bien. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, voy a agregar acá en la harina primero el pollo. Ahora la pasamos por el huevo, así. Y por último, en el pan tostado. Y cuando estamos haciendo esto, ya debemos de tener nuestra cazuela en nuestra estufa, calentándose. Así es que ahora vamos a nuestra estufa. Tengo acá mi cazuela en donde agregué la cantidad de 4 cucharadas de aceite. Vamos a agregar, ya está caliente, vamos a agregar nuestra pechuga de pollo, así. Y las vamos a dejar así, que se nos doren bien del primer lado para darle vuelta. Ahora que ya están doradas del primer lado, les vamos a dar vuelta. Y ahora las retiramos. Y tengo acá los últimos ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pollo parmesano. Voy a estar usando de la salsa tradicional, que es para pastas. Este frasco contiene la cantidad de 24 onzas, que son 680 gramos. Pero no la vamos a usar toda. Usaremos más o menos la mitad. Una taza de queso mozzarella y 2 cucharadas de queso parmesano. Tengo acá mi cazuela en donde agregué la cantidad de 2 cucharadas de aceite de oliva. Usted puede usar también aceite vegetal. Lo que voy a hacer primeramente, en el fondo yo siempre le agrego un poco de la salsa. La salsa para pastas. Lo muevo un poco. Y ahora vamos a ir agregando las pechugas de pollo. Esta receta normalmente la preparan en horno. Pero yo quiero mostrarles de que no necesitamos tener horno para preparar esta deliciosa receta.
Así es que la vamos a hacer en cazuela. Y ahora que ya lo hemos puesto nuestro pollo, vamos a agregar así la pasta, la salsa de pasta. Y ya lo tenemos. Usamos la mitad del frasco de la salsa tradicional. Lo que yo le agrego también antes del mozzarella es un poquito del queso parmesano. Por último, le voy a agregar un poquitito más de aceite de oliva, así encima. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí en nuestra estufa a calor bien suave para que el pollo nos quede jugoso y el queso mozzarella se nos derrita muy bien. Ya regresamos. Y ahora sí, ya está listo nuestro pollo parmesano. Lo tuvimos 15 minutos así con un calor suave para que el pollo nos quede bien delicioso. Ahora le vamos a apagar el calor a nuestra estufa y lo vamos a servir. Y llegó el momento de servirnos nuestro pollo parmesano. Lo voy a servir así, con pasta. Vamos a ver acá. Miren qué delicia. Lo vamos a poner acá. ¿Sí? Y ahora sí, nos vamos a nuestra mesa. Y aquí está nuestro plato ya servido. Miren qué delicia de receta. Es una receta muy fácil de poder prepararla. Y es una receta económica. Y el resultado es delicioso. Quiero aprovechar y darle las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Bienvenidos. Mil gracias por su apoyo. Los que no se han podido suscribir, todavía es tiempo. Los invito a que se suscriban porque tendremos muchas más recetas para compartir. También compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora, antes de irme, quiero partir nuestro pollo para que ustedes puedan ver cómo nos ha quedado de jugoso y delicioso. Vamos a partirlo así y antes de comerlo usted puede agregarle lo que es así un poquito si usted gusta de queso parmesano. Y el pollo no nos queda nada de reseco. Miren ese queso, miren qué delicia. Esto es verdaderamente delicioso, amigos, miren. Está bien jugoso este pollo. Vamos a probarlo. Está riquísimo. Una delicia. Y deseo de todo corazón que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.